Bueno, un saludo para todos mis estudiantes de grado octavo. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la densidad. Entonces comencemos. Como definición podemos decir que la densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Recuerden entonces que masa es la cantidad de materia y el volumen el espacio que esta materia ocupa. Para esta actividad tenía propuesta una práctica de laboratorio, pero dadas las circunstancias voy a tratar de hacerlo con lo que tengo aquí en este momento a la mano. Entonces, miremos una cosa. Tengo aquí en este momento estas dos sustancias, ¿sí? Ocupando el mismo volumen. Ambos vasos tienen aproximadamente 207 mililitros. Para ocupar esos espacios, si ustedes ven, obviamente voy a tener que agregar más lentejas que frijoles porque sus tamaños son diferentes. Entonces, para ocupar el mismo espacio, pues voy a tener que agregar más lentejas que frijoles. Si las cuento, pues me daría una cantidad mayor de lentejas que frijoles. Esto pasa con los átomos de las distintas materias. Todos los materiales tienen distintos átomos de distintos tamaños y esto influye en su densidad. Ahora miremos aquí. Este ejemplo, tengo dos sustancias, algodón y agua. Si haces el experimento en casa te darás cuenta que el vaso con agua, aunque tenemos los mismos volúmenes en ambos, va a pesar más que el de algodón, dado que sus densidades son diferentes. Ahora, aquí voy a comparar densidad de diferentes sólidos con respecto a la densidad del agua. Entonces, vamos a mirar que este palillo que es de madera lo voy a agregar al recipiente y él queda flotando. Esto es debido a que la densidad del agua es mayor que la del palillo de madera. Ahora voy a agregar esta moneda. Queda inmediatamente en el fondo dado que la moneda tiene una densidad mayor que la del agua. Ahora miremos qué pasa con la tapa plástica. Igual queda flotando porque la tapa plástica tiene una menor densidad que el agua, es decir, el agua es mucho más densa que la tapa plástica. Y finalmente el anillo. El anillo inmediatamente se va al fondo dado que el anillo es más denso que el agua, ¿sí? Entonces, para que vamos entendiendo un poco más qué es la densidad. Algo muy común es confundir las características de la sustancia con su densidad, de ejemplo el agua y el aceite. Solemos decir que el aceite es mucho más denso porque lo vemos que es espeso, que es viscoso, mientras que el agua es más ligera. Pero eso es un error al momento de identificar cuál es más densa. Vamos a hacer la mezcla. Si ustedes notan, por mucho que yo mezcle estas dos sustancias, puedo pasar mucho tiempo haciéndolo, las partículas de agua van a quedar en el fondo y las partículas de aceite siempre van a buscar quedar flotando sobre las del agua, ya que sus densidades son completamente diferentes. Entonces, como vemos aquí, el agua es mucho más densa que el aceite, por eso queda en el fondo. ¿Cómo se calcula la densidad? Para calcular la densidad lo podemos hacer de manera muy sencilla en el laboratorio. Una de las formas es la siguiente, utilizando herramientas como la balanza y la probeta. ¿En qué forma? Para calcular el volumen, podemos, digamos, supongamos que vamos a calcular el volumen de esta roca. Entonces agregamos una cantidad de agua, en este caso 22 mililitros a la probeta. Posteriormente a esa probeta que tenía 22 mililitros le voy a agregar la roca a la que yo quiero calcularle su volumen. Para saber cuál es el volumen solo de la roca, entonces ¿qué voy a hacer? Estos 26 mililitros que fue el volumen final se los voy a restar a estos 22 mililitros. ¿Esto por qué sucede? Porque cambia el volumen aquí en esta parte. Porque cuando yo agrego la roca, cada materia va a buscar su espacio que le corresponde. Eso es como cuando yo tengo el chocolate y le voy a agregar el queso. Ustedes inmediatamente pueden notar que el volumen aumenta, a veces hasta se nos derrama un poquito porque el queso que yo le agregue pues está ocupando su lugar en el espacio. Entonces voy a aprovechar esto para calcular el volumen solamente de lo que necesito. Entonces si yo resto 26 menos 22 me va a dar 4. 4 mililitros es el volumen en este caso de esta roca a la que yo quería calcularle su volumen. Para la masa es sencillo, simplemente coloco en la balanza el objeto al que yo quiero calcularle
la masa y él me va a arrojar un valor que estará en gramos, en kilogramos, en libras. Bueno, eso depende de la unidad que yo quiero utilizar. La más utilizada son los gramos. Y en cuanto al volumen, la más utilizada son los mililitros, pero también podemos encontrar centímetros cúbicos, litros, en fin. Matemáticamente hablando, la fórmula de la densidad sería D igual m sobre B, donde m es la representación de masa del cuerpo, B es el volumen del cuerpo y D, lógicamente, la densidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Supongamos que nos piden hallar la densidad del borrador, de la moneda y de la piedra pequeña. Para esto nos dan los siguientes valores. La masa que se obtuvieron colocando cada uno de estos objetos en la balanza y los volúmenes que se obtuvieron haciendo el procedimiento que expliqué anteriormente en la probeta. Como ya tengo los valores, voy a empezar a calcular las densidades de cada uno. Entonces vamos a empezar con el del borrador. Recuerden, densidad es igual a masa sobre volumen. También lo podemos escribir de esta forma, que es la que yo recomiendo para no olvidar que masa va primero y volumen va después. Si divido al contrario, no voy a tener un valor correcto. Entonces vamos a empezar aquí. La densidad del borrador se obtiene utilizando los datos que nos dieron: masa 18 gramos, volumen 7.3 mililitros. Voy a explicar muy sencillo cómo se obtuvieron estos datos. La masa, como ya les dije, se obtuvo utilizando la balanza y simplemente esperando a ver qué resultado nos daba. El volumen, por su parte, se obtiene utilizando una probeta. Aquí supongamos que tenemos este volumen inicial de 50 mililitros de agua, ¿sí? Para a partir de ahí hallar el volumen del borrador únicamente. En un segundo momento agrego el borrador, el volumen que tenía inicialmente aumenta a 57.3 mililitros y con eso obtengo el volumen únicamente del borrador. Acuérdense que el agua es un medio para hacerlo, no es el volumen que a mí me interesa. A mí me interesa el volumen del borrador. Entonces coloco volumen 2, que es el volumen final, menos el volumen 1 y con esto hallo el volumen del borrador únicamente. Cuando tengo ya planteado esto, en la calculadora coloco 57.3 menos 50, que era el volumen inicial. Esto me da 7.3, que es el volumen que ya me habían dado en el ejercicio. No me lo están pidiendo, pero les quería mostrar cómo se obtenía. Lo que sí me están pidiendo es densidad, que es masa sobre volumen. Entonces masa va arriba, 18 gramos, volumen, en este caso 7.3 mililitros, va en la parte de abajo. En la calculadora entonces coloco 18 dividido 7.3 mililitros y esto igual a 2.46 gramos sobre mililitros, que fueron las unidades utilizadas en este caso, y esa sería la densidad del borrador. Encierro y listo. Ahora la densidad de la moneda, lo mismo, ya tengo una masa que en este caso era 6.5 gramos, un volumen que es 2.6 mililitros. La fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen. Coloco masa, que es 6.5 gramos, volumen, que es 2.6 mililitros. Hago en la calculadora la operación: 6.5 dividido 2.6, esto me da un igual de 2.5 gramos por mililitro, y este sería el resultado de la densidad de la moneda. Ahora con la piedra lo mismo. Tengo una masa que ya me la dieron, 54.8 gramos, y un volumen que en este caso era 22.2 mililitros. Pongo la fórmula. Siempre pongo la fórmula para asegurarme de cometer menos errores. Masa es igual a 54.8 gramos y volumen 22.2 mililitros.
Hago la operación entonces en la calculadora. 54.8 dividido 22.2 y esto me da un igual de 2.46, que sería entonces la densidad de la piedra. Esta tabla la coloqué aquí a modo de información porque, por ejemplo, si observamos aquí, tenemos la densidad de la leche. La leche es 1.03 y aquí está la densidad de la madera, 0.5. Son densidades diferentes. Entonces supongamos que yo tengo en un recipiente, un vaso, cierta cantidad de leche. Si yo agrego un trozo de madera, ¿sí? Si vemos las densidades son diferentes, ¿cuál es mayor? La de la leche. Quiere decir que la leche va a quedar en el fondo y la madera, que tiene una densidad muy por debajo, un poquito más de la mitad, va a quedar flotando. Entonces mire que podemos comparar las densidades con estos datos que nos ofrecen aquí. Bueno chicos, muchísimas gracias por su atención. Recuerden leer y seguir las instrucciones de las actividades asignadas para esta semana. Cuídense mucho y esperamos verlos muy pronto.